Bienvenidos a Liderazgo de Magazine, un espacio del Centro de Formación Teológico Bíblico. Hoy, iniciamos un camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad y edificando vidas. ¿Quién como Dios? Él es santo, Él es amor, Él es verdad, y como Él, nadie. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema fundamental, a la fe que libera, más allá del miedo y la hipocresía. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado respuestas a los grandes misterios de la vida. En esta búsqueda, las religiones han sido faros de guía, ofreciendo consuelo y comunidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas de estas instituciones han desviado su rumbo, convirtiéndose en estructuras de control en lugar de canales de luz. Cuando la espiritualidad se basa en el miedo, la obediencia ciega, y cuando quienes predican olvidan vivir el amor que proclaman, es vital detenerse y reflexionar. Este video no busca destruir la fe, sino limpiarla de las ataduras humanas para recuperar su verdadera esencia, la libertad y la bondad. Una de las críticas más profundas que se pueden hacer a ciertas estructuras religiosas es su dependencia del miedo como herramienta de control. Se establece un contrato silencioso a no obedece, cumple el ritual, adhiérete al dogma, o serás condenado. Bajo esta lógica, la fe deja de ser una confianza íntima para convertirse en una transacción de seguridad. Se instala la idea de que si cuestionas, si dudas, o si no te sometes, entonces no eres un verdadero creyente. El individuo, al actuar por temor al castigo o al rechazo social, se aleja de las enseñanzas fundamentales de amor y compasión que deberían ser el núcleo de cualquier fe. Esto genera una devoción superficial, basada en la ansiedad y no en una conexión genuina con lo divino. Pero el amor genuino, ya sea divino o humano, nunca coacciona. El miedo paraliza, el amor libra. Una espiritualidad que edifica no debería preguntar, ¿qué pasará si no obedezco?, sino, ¿cómo puedo amar más y mejor hoy? Otro pilar fundamental es la coherencia del mensajero. No hay mensaje más potente que una vida vivida con integridad. Es doloroso y confuso para el buscador sincero ver a líderes religiosos que predican un Dios de misericordia, pero actúan con arrogancia, que hablan de humildad, pero viven en la indiferencia, o que exigen pureza moral mientras carecen de la bondad más básica en su trato diario. Cuando la noción de fe se mide por el grado de obediencia a normas, y no por la calidad del corazón, se fomenta no solo la hipocresía, sino también la división entre los fieles, creando una jerarquía que distorsiona el mensaje original de amor y aceptación. Si el propósito de un líder espiritual es ser un puente hacia lo divino, ese puente se rompe cuando está construido con hipocresía. La verdadera santidad no reside en un título o en la capacidad de citar textos, sino en la capacidad de tratar al prójimo con dignidad, compasión y humildad. Entonces, ¿dónde encontramos la verdadera fe, si no es en el miedo, ni en la autoridad imperfecta de los hombres? La respuesta nos invita a un viaje interior. A pesar de las estructuras de miedo y obediencia, existe una fe que libera, una fe que nos empodera para cuestionar, para buscar la verdad y abrirnos a la bondad genuina. Esta fe no se basa en el temor o la manipulación, sino en la experiencia personal de lo divino. Es el reconocimiento de que cada ser humano tiene un valor intrínseco, y que el amor, la compasión y la comprensión son los verdaderos pilares de una vida espiritual enriquecedora. Una espiritualidad madura es aquella que nos hace mejores personas, no por obligación, sino por convicción. Ser un verdadero creyente no debería definirse por la adhesión rígida a un reglamento, sino por la calidad del amor que somos capaces de ofrecer. Hoy, más que nunca, es crucial que los creyentes, sin importar su tradición, busquen una fe auténtica que desafíe estas construcciones de miedo. Se trata de fomentar una práctica espiritual que nos invite a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, promoviendo una comunidad de apoyo y amor incondicional. En este contexto, la espiritualidad se transforma en un camino de liberación personal y colectiva. La duda no es enemiga de la fe, sino parte de su crecimiento. La obediencia no debe ser sumisa, sino consciente. Y los líderes, lejos de ser dueños de la verdad, deberían ser los primeros en servir, recordando que su autoridad moral proviene de su ejemplo, no de su cargo. La fe que libera es una antorcha en medio de la oscuridad del miedo y la hipocresía. Nos invita a trascender las limitaciones impuestas y a buscar la verdadera esencia de lo que significa ser espiritual. Al hacerlo, no solo nos acercamos a un entendimiento más profundo de nosotros mismos, sino que también nos abrimos a la posibilidad de crear comunidades más justas, compasivas y amorosas. Que nuestra búsqueda no sea agradar a una institución para evitar un castigo, sino elevar nuestro espíritu para parecernos más a la bondad pura. Al final,
La religión que verdaderamente edifica es aquella que nos permite ver el rostro de lo sagrado en nuestra propia conciencia y en el rostro de cada hermano. Es momento de dejar de lado las cadenas del miedo y abrazar la fe que realmente nos hace libres. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha parecido valioso, te invitamos a suscribirte al canal y a compartirlo. Sigamos juntos explorando la verdad y edificando vidas. Hasta la próxima. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad, edificando vidas. Con granitos de arenas, en la luz del amanecer. ¿Quién como Dios? Él es santo. Él es amor. Él es verdad. Y como Él nadie. Comencemos a conocer con verdadero sentido edificador, reflexivo y motivador. La fe que libera, más allá del miedo y la hipocresía. Esta es mi introducción. La religión ha sido, a lo largo de la historia, un pilar fundamental en la vida de millones de personas. Sin embargo, es innegable que muchas religiones han establecido sus bases en el miedo y la obediencia ciega. Este ensayo busca explorar cómo estas dinámicas impactan la esencia misma de la fe y cómo, a pesar de esto, existe una fe que libera, que va más allá del miedo y la hipocresía. Desarrollo. 1. El miedo como herramienta de control. Las instituciones religiosas han utilizado el miedo como una estrategia para asegurar la obediencia de sus seguidores. Desde la idea del castigo eterno hasta la amenaza de ostracismo social, el miedo se convierte en un mecanismo coercitivo que promueve la conformidad. Este enfoque puede generar una devoción superficial, basada en la ansiedad y la desesperanza, en lugar de una conexión genuina con lo divino. El individuo, al actuar por temor, se aleja de las enseñanzas fundamentales de amor y compasión que deben ser el núcleo de cualquier fe. 2. La obediencia como prueba de fe. La noción de que la verdadera creencia se mide por el grado de obediencia a las normas establecidas es otra característica presente en muchas religiones. Esta concepción promueve una visión dualista donde quienes cumplen con las expectativas son considerados verdaderos creyentes y los que no, son relegados a un estado de duda o impureza. A través de esta dinámica, se fomenta no solo la hipocresía, sino también la división entre los fieles, creando una jerarquía de credibilidad que distorsiona el mensaje original del amor y la aceptación. 3. La hipocresía de los predicadores. A menudo, los líderes religiosos que predican sobre la bondad y la compasión pueden no reflejar estas cualidades en sus propias vidas. Este fenómeno de la hipocresía es dañino, ya que desvía a los seguidores de los principios que se supone deben ser el fundamento de su fe. Muchos pastores y sacerdotes pueden estar inmersos en prácticas que contradicen los valores que predican, como el abuso de poder, la falta de empatía y la promoción de divisiones. La desconexión entre las palabras y las acciones de estos líderes crea un descontento y desconfianza en la comunidad, lo que puede llevar a la pérdida de fe. 4. Una fe que libera. A pesar de las estructuras de miedo y obediencia, existe una fe que libera, una fe que empodera al individuo a cuestionar, a buscar la verdad y a abrirse a la bondad genuina. Esta fe no se basa en el temor o la manipulación, sino en la experiencia personal de lo divino. Es el reconocimiento de que cada ser humano tiene un valor intrínseco y que el amor, la compasión y la comprensión son los verdaderos pilares de una vida espiritual enriquecedora. 5. Un llamado a la autenticidad. Hoy más que nunca, es crucial que los creyentes, independientemente de su tradición religiosa, busquen una fe auténtica que desafíe las construcciones de miedo e hipocresía. Se trata de fomentar una práctica espiritual que invite a la gente a ser honestos consigo mismos y con los demás, promoviendo una comunidad de apoyo y amor incondicional. En este contexto, la espiritualidad se transforma en un camino de liberación personal y colectiva, donde el sentido de pertenencia se basa en la verdadera conexión con los demás y con lo divino. La fe que libera se convierte en una antorcha en medio de la oscuridad del miedo y la hipocresía.
Nos invita a trascender las limitaciones impuestas por las instituciones y a buscar la verdadera esencia de lo que significa ser espiritual. Al hacerlo, no solo nos acercamos a un entendimiento más profundo de nosotros mismos, sino que también nos abrimos a la posibilidad de crear comunidades más justas, compasivas y amorosas. Es momento de dejar de lado las cadenas del miedo y abrazar la fe que realmente nos libera. Más allá del miedo y la hipocresía. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado respuestas a los grandes misterios de la existencia, el origen, el propósito y el destino final. En esta búsqueda, las religiones han surgido como faros guía, ofreciendo comunidad, consuelo y un marco moral. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas de estas instituciones han desviado su rumbo, transformándose de canales de luz en estructuras de control. Cuando la espiritualidad se cimenta sobre el miedo y la obediencia ciega, y cuando quienes la predicaban olvidan vivir el amor que proclaman, es necesario detenerse y reflexionar. Este ensayo no busca destruir la fe, sino limpiarla de las ataduras humanas para recuperar su esencia verdadera, la libertad y la bondad. El miedo como cadena, no como ala. Una de las críticas más profundas que se pueden hacer a ciertas estructuras religiosas es su reliance, dependencia, en el miedo como herramienta de cohesión. Se establece un contrato silencioso: obedece, cumple el ritual, adhiérete al dogma, o serás condenado. Bajo esta lógica, la fe deja de ser una confianza íntima y se convierte en una transacción de seguridad. Se instala la idea de que si cuestionas, si dudas o si no te sometes, no eres un verdadero creyente. Esta perspectiva es limitante y, en última instancia, contraria a la naturaleza del espíritu humano. El amor genuino, sea divino o humano, nunca coacciona. El miedo paraliza, pero el amor libera. Una espiritualidad edificante no debería preguntar qué pasará si no obedezco, sino cómo puedo amar más hoy. Cuando la religión utiliza el terror al castigo eterno o al rechazo social para mantener a sus fieles, está edificando sobre arena movediza, creando creyentes ansiosos en lugar de almas en paz. La coherencia del mensajero. El segundo pilar que sostiene la credibilidad de cualquier camino espiritual es el ejemplo. No hay mensaje más potente que una vida vivida con integridad. Sin embargo, es doloroso y confuso para el buscador sincero observar a pastores, sacerdotes o líderes religiosos que predican un Dios de misericordia, pero actúan con arrogancia, que hablan de pobreza espiritual, pero viven en la opulencia indiferente, o que exigen pureza moral mientras carecen de la bondad más básica en su trato diario. Si el propósito de un líder espiritual es ser un puente hacia lo divino, ese puente se rompe cuando está construido con hipocresía. Un Dios definido por la bondad suprema no puede ser honrado mediante la crueldad, el juicio severo o la falta de empatía. Cuando el mensajero no encarna el mensaje pierde su poder. La verdadera santidad no reside en la vestimenta, el título o la capacidad de citar textos sagrados, sino en la capacidad de tratar al prójimo con dignidad, compasión y humildad. Como se ha dicho a menudo, el mundo no necesita más teólogos, necesita más santos, entendiendo por santo a aquel que hace el bien sin esperar aplausos. Hacia una espiritualidad auténtica. Entonces, ¿dónde reside la verdadera fe si no en el miedo ni en la autoridad imperfecta de los hombres? La respuesta nos invita a un viaje interior. La espiritualidad madura es aquella que nos hace mejores personas, no por obligación, sino por convicción. Es la que entiende que la divinidad se refleja en la bondad cotidiana, en el perdón, en la ayuda al necesitado, en la honestidad y en la paz interior. Ser un verdadero creyente no debería definirse por la adhesión rígida a un reglamento, sino por la calidad del amor que se es capaz de ofrecer. La duda no es enemiga de la fe, sino parte de su crecimiento. La obediencia no debe ser sumisa, sino consciente. Y los líderes, lejos de ser dueños de la verdad, deberían ser los primeros servidores, recordando que su autoridad moral proviene de su ejemplo, no de su cargo.
Es posible transitar un camino espiritual libre de las cadenas del miedo y la hipocresía. Esto requiere valentía, la valentía de distinguir entre la institución humana y la esencia divina, la valentía de exigir coherencia a los líderes y, más importante aún, de exigírnosla a nosotros mismos. Que nuestra búsqueda no sea agradar a una institución para evitar un castigo, sino elevar nuestro espíritu para parecernos más a lo mejor que hay en el universo, la bondad pura. Al final, la religión que verdaderamente edifica es aquella que nos devuelve a casa con más amor del que teníamos al salir. Y que nos permite ver el rostro de lo sagrado en el espejo de nuestra propia conciencia y en el rostro de cada hermano. La fe verdadera no teme a la libertad, porque sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre nos hará libres. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús explorando la verdad, edificando vidas. Con granitos de arenas, en la luz del amanecer. ¿Quién como Dios? Él es santo. Él es amor. Él es verdad. Y como Él nadie.